Feliz, Jesús David, de que me hayas aceptado la invitación, porque eres una persona supremamente ocupada, nuestro decano de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana. Y bueno, podemos googlear toda esa hoja de vida, pero lo que más me mueve es esa forma con la que hablas en tus conferencias de tu familia, de tu esposa, de tu hija, la que le pone nombre a la robotina de la casa, de ese orgullo de ser colombiano, de ser cincelejano. Así que, bueno, se nos nota mucho esas raíces, pero también ese sueño, esa apertura. Y me encanta el título Transformando el mundo con impacto tangible. A eso venimos. Sí. Bienvenido, el micrófono será para ti. Prometo tratar de no hablar porque quiero que seas tú el protagonista. Gracias, Jesús Marce, David. muchas gracias. A Muchísimas ti. gracias por esta invitación tan especial. Te mando un fortísimo abrazo, a ti, a tu familia. De verdad que Muchas me llenas gracias. de mucha alegría y mucha energía. Eso me encanta, porque proyectas así de entrada una alegría que se mete hasta los tuétanos de las personas y de verdad que es maravilloso. Bueno, entonces la idea es que hoy podamos conversar sobre el tema de hábitos y acciones, ¿verdad? Yo creo que es algo supremamente importante para las personas. Pues fíjate que hay una anécdota que dice que había una señora, a mí no me gusta hablar de las personas con sobrepeso, pero había una señora que tenía unos kilitos que le sobraban. Y entonces esta señora va donde Mahatma Gandhi, con el hijo, con el hijito. Entonces le dice, Mahatma, yo quiero que usted le diga de una vez por todas a mi hijito que deje de comer azúcar. Entonces Mahatma Gandhi le dice, por favor, tráigamelo dentro de 2 semanas. Y ahora se fue, pasan las 2 semanas, regresa la señora con su hijito y entonces le dice Gandhi al niño, venga acá, por favor, de una vez por todas, ya deje de comer azúcar. Y se va. La señora se devuelve y le dice, Mahatma, pero ¿por qué me hiciste esperar 2 semanas para decirle al niño que dejara de comer azúcar? Era simple. Dicen, no, no era tan simple. Primero tenía que dejar de comer azúcar yo. Muy bien. Entendí Entonces, perfecto. sí, entonces, mira lo interesante porque, claro, nosotros muchas veces hablamos de educar, que es una acción de perfeccionamiento de las personas, del carácter de la gente, pero pocas veces hablamos de cómo el hábito del que educa se convierte en el fundamento de la educación, que es el ejemplo. Entonces, yo quisiera conversar hoy en torno a 5 esquemas, que yo creo que ha sido como una síntesis que he venido haciendo de estudiar este asunto de los hábitos y de las acciones y del carácter de las personas. Entonces, cuando uno se enfrenta al tema de cómo mejorarme, ¿no? Porque es una gran pregunta, uno cuando está en la juventud, y bueno, uno nunca deja de hacerse la pregunta, ¿cómo puedo ser mejor? ¿No? Uno luego de tener conversaciones con ciertas personas o de tomar decisiones y meterlas de caminar, como uno dice coloquialmente, uno dice, pero ¿cómo será que puedo mejorarme? ¿En qué estoy equivocándome, etcétera? Entonces yo creo que estos 5 esquemas nos pueden ayudar para corregir, para ir mejorando, para ver cuáles pueden ser útiles. Entonces, el primer esquema del que quiero hablarles se llama el esquema fenomenológico, aunque suene así la palabra muy como brujería académica, no se dejen engañar. Se llama un esquema fenomenológico básicamente porque lo propuso, entre otras cosas, un señor muy importante que se llamaba Karol Wojtyła, conocido como San Juan Juan Pablo Pablo II. II. Entonces, San Juan Pablo II dice en un texto que se llama Persona y Acción que nosotros hacemos lo que hacemos por lo que somos. Esto parece simple, pero es algo revolucionario. Entonces, uno va por allí pensando, cuando se toma en serio este esquema, que las decisiones que se toman, los resultados que se buscan y los procesos que se siguen en este esquema, según este esquema, es el resultado de lo que yo soy, el resultado de mi identidad. Fíjate, entonces, el esquema este es muy sencillo. Voy a simplificarlo y es,
por lo que yo soy, por mi identidad, escojo ciertos procesos y persigo ciertos resultados. Entonces, ojo con esto. Vamos a poner un ejemplo concreto. Yo quiero ser, qué sé yo, un gran médico o una gran abogada, ¿verdad? Entonces, si yo quiero convertirme en eso, lo que este esquema diría es, tendría que revisar en mi ser lo que yo soy, cuáles son los talentos, cuáles son esas capacidades, eso que uno llama la vocación, para entonces poder decir, ok, este es el proceso que voy a seguir, ¿no? Es decir, lo que debo hacer para lograr el resultado es ser abogado. Miren que en este esquema, ser abogado no es la identidad, es el resultado. Entonces, uno hace lo que hace por lo que es. Ahora va el segundo esquema, a ver cuál les parece mejor. En el segundo esquema, el resultado va primero. Solemos hacer eso. Uno lee, por ejemplo, un texto que se ha vuelto muy famoso que se llama Hábitos Atómicos. Entonces, uno lo que encuentra James, allí es exactamente, este esquema se llama el esquema existencialista. ¿Por qué se llama existencialista? Porque los existencialistas pensaban que los seres humanos somos pura nada de ser. Eso suena raro, pero pura nada de ser quiere decir que estamos por construirnos y que somos el resultado de nuestras decisiones. ¿Sí? Yo hago de mí lo que voy decidiendo sobre mí. Entonces, yo soy un ser que se va haciendo en cada decisión, se va jugando su identidad en cada decisión que tome. Entonces, este esquema sigue esa lógica existencialista que dice, hombre, yo me fijo unos resultados, por ejemplo, siguiendo el caso que acabo de comentar de querer ser médico, es el resultado, querer ser abogada, o querer bajar de peso, o querer ser un poquito más fitness, hacer un poco más de ejercicio, cualquiera sea el resultado que quiera obtener en la vida, ¿no? O ser un poco más disciplinado, dormirme un poquito más temprano, tratar mejor a las personas, tener más tiempo de calidad con mi familia y no tanto tiempo de pantalla. Como dice la canción, abre las medallas y cierra las pantallas. La medalla es una cerveza famosa que se vende en Puerto Rico. Entonces, la gente de eso no entiende. ¿Cómo así que abre la medalla? Es como, o sea, abre la cerveza y comparte un poco más y deja estar pegado en la pantalla. estupendo. Luego, si es el resultado que uno quiere obtener, ¿no? De compartir más tiempo de calidad, etcétera, pues entonces uno tiene que escoger procesos. Es un poco el esquema existencialista. Me fijo en resultados, luego de esos resultados escojo los procesos y eso me llevará a tener una identidad, a definirme. Esto se basa en un famoso lema romano que dice exe sequitur factus, es decir, el ser sigue al hacer. Yo soy definido, dice este proverbio tan sabio, yo soy definido por lo que hago. Como las personas no tienen una capacidad sobrenatural para saber en el fondo de mi corazón quién soy yo, las personas simplemente se fijan en lo que yo decido y en lo que yo hago, cómo yo me muestro, ¿no? Si yo me tomo las cosas prestadas y me las guardo, las personas no podrán decir, pero él en el fondo de su corazón es alguien honesto. No. Entonces, fíjense que ahí el tema de la identidad es importante porque está definida por las acciones, ¿sí? Y por esos procesos y por esos resultados que la gente ve a simple vista, porque no tiene el ojo y la sensibilidad de Dios para poder sondear el corazón humano. La gente define con lo que ve que uno hace, decide, es decir, procesos y resultados. El tercer esquema, a ver, ¿cuál les va sirviendo más? El tercer esquema es el esquema cognitivista. Este se ha hecho muy famoso. Y este esquema cognitivista lo que dice es que uno tiene que cuidar muy bien, esto lo decía Marco Aurelio, dice, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Entonces, esto es lo que se denomina un esquema cognitivista para forjar hábitos, para forjar el carácter. Y hay que cuidar muy bien el repertorio de creencias que uno tiene de uno mismo, de los demás y de la realidad en su conjunto, lo que uno espera de la vida. Entonces, si yo todo el tiempo me estoy diciendo a mí mismo que soy un fracasado, que soy una persona maleducada, que soy una persona incompetente, que soy un bueno para nada, y me estoy repitiendo eso, ese repertorio de creencias va a ser
no solamente influyente, sino hasta cierto punto determinante de mucho de lo que voy a hacer con mi vida. Entonces, lo que dice este esquema es, primero va el repertorio de creencias, el conjunto de creencias sobre mí mismo y sobre los demás, y yo creo que los demás son enemigos míos y me quieren todo el tiempo hacer daño, que los demás son personas o que están por debajo, por encima de mí. Entonces, hay que cuidar muy bien el tema de las creencias. Las creencias, a final de cuentas, son juicios de valor que yo estoy lanzando sobre mí, y eso se le llama autoconcepto, autodescripción, autoimagen, y va generando autoestima. Pero también el repertorio de creencias va hacia afuera y son juicios de valor que yo lanzo hacia los demás y hacia la realidad. Entonces ahí viene el segundo elemento del esquema. Entonces van las creencias y luego van las emociones. Entonces esas creencias generalmente detonan ciertas emociones en mí. Hay personas que terminan acostumbrándose a esas emociones, ¿no? Se dicen a sí mismos que son unas personas fracasadas, buenas para nada, y se terminan acostumbrando a una emoción como la tristeza, ¿no? Piensen un poco en esta película Intensamente, ¿no? Donde hay yo suelo explicar esto con los juegos de colores que tienen los niños en el preescolar, ¿no? Combinando colores, yo les digo, miren, hay unas emociones primarias que son la tristeza, la alegría, el miedo, Rabia, la rabia. Entonces, yo sorpresa. pienso que digamos, esas cuatro, con esas cuatro uno puede empezar a combinar. Luego aparecen unas emociones de segundo grado que son un poco más complejas, ¿no? Los celos, la envidia, la compasión. Luego unas de tercer grado mucho más complejas, ¿no? El orgullo, la angustia, que es un miedo exacerbado, en fin, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ansiedad, que es una enfermedad de futuro, uno se enferma de futuro con la ansiedad. Pero fíjense que la ansiedad, aunque es una emoción, está directamente relacionada con lo que yo creo y espero del mundo. Entonces, las creencias están también supeditadas a unos asuntos axiológicos, a cómo yo valoro el mundo, pero también a un asunto de propensiones y de expectativas que yo tengo frente al mundo y frente a mí. Entonces, por un lado, creencias, hay que cuidar muy bien de la calidad, o sea, el tipo de vida que uno tiene depende de la calidad de los pensamientos. Hay que cuidar esas creencias o esos pensamientos sobre uno mismo y sobre los demás. Luego las emociones. Hay que cuidar todo el universo emocional, pero también ahí está conectado el universo axiológico, los valores que yo voy, digamos, Ujú. desarrollando en esa relación conmigo mismo y con los otros. Y luego aparecen las acciones, ¿no? Como en esa triada, creencias, emociones, slash, valores, y luego las acciones, ¿no? Entonces allí en ese esquema cognitivista dice, si tú quieres cambiar las acciones y que esas acciones repetitivas se conviertan en hábitos, tienes que cambiar el disco duro. Es decir, hay que hacer actualización de software, diríamos, ¿no? Eso ahí es importante. Uno de vez en cuando tiene que pegar sus reseteadas y actualizar el Claro. software y tal. Eso es de verdad importante. A veces todo este asunto que hoy en día parece que estuviesen descubriendo el agua tibia, pero que los que somos creyentes sabemos que tiene siglos de estar desarrollándose y perfeccionándose, que son, por ejemplo, los espacios de retiro. Eso es una forma en que uno quiere desconectarse un poco, resetearse, revisarse y decir, venga, tal vez la calidad de mis creencias, la calidad de mis pensamientos no son las que me están llevando a la vida que yo quisiera, Sí. ¿no? Exacto. Bien, y entonces viene la cuarta propuesta, el cuarto esquema. El cuarto esquema. Este es un esquema que yo simplemente le denomino el esquema aristotélico, ¿no? Es un esquema aristotélico, muy típico, muy conocido. Y este esquema aristotélico, aunque lo explique así de manera muy simple, tiene una profundidad importante que, bueno, cada uno tendrá que ir luego auscultando allí el detalle de las ideas, pero indagando sobre ellas. Pero consiste en lo siguiente, dice, Aristóteles tenía una capacidad de desmenuzar la vida cotidiana. Por eso la escuela de él eran los peripatéticos, porque era un tipo, era un filósofo de la calle. Los peripatéticos es que vas caminando y el maestro te va enseñando. Mientras que Platón estaba en la academia, allí bien conservado y tal, este señor salía, vamos a caminar y vamos a ver la vida. De hecho, un libro precioso
que a mí siempre me suele sonar como una especie de carta que le escribió al hijo, una carta larga, que se llama La Ética a A Nicómaco. Nicómaco. Algunos dicen que la escribió en honor a su papá, que se llamaba Nicómaco, otros dicen que en honor a su hijo, que se llamaba Nicómaco. Yo quiero pensar que se la Al está hijo. escribiendo más a un hijo, ¿sabes? O sea, hay un tema ahí de, mira, yo quiero que tú forjes tu carácter, que tengas un alma buena, un alma virtuosa. Entonces, él lo que recomienda es prestarle mucha atención. Fíjense, si en el esquema anterior hay que prestarle mucha atención a las creencias y tal, dice, hay que prestarle mucha atención a las decisiones y a las decisiones oportunas, a las decisiones oportunas. Entonces, este señor pensaba, por ejemplo, que la ética es la ciencia del kairos, es decir, es la ciencia que te permite entender, comprender bien cuál es el momento oportuno para tomar decisiones, para lograr resultados, para buscar lo que te puede perfeccionar. Entonces, las decisiones son supremamente importantes, hay que prestarle mucha atención. Por eso la importancia en Aristóteles de la frónesis, ¿no? De esta sabiduría práctica y no tanto teórica y tal, sino sabiduría práctica es, mijo, tienes que saber vivir. Aprenda a vivir de una buena vez por todas. Y para esto se necesita, para este saber vivir, se necesita tener tiempo de vida. Uno le puede pedir esto a un niño, a tiempo de vida. Uno tiene que exponerse al mundo, a las circunstancias, no esconderse del mundo, porque si no, uno nunca desarrolla carácter, desarrollarán carácter los papás o quien lo defienda. Y tercero, tomar lección de lo que a uno le pasa, tomar lección, porque uno puede tener, uno encuentra gente ya con muchos años encima que son necios. Dice, pero parece que no hubiesen forjado Ah, bien su carácter, ¿cierto? Dice, venga, no es suficiente que tengas mucho tiempo de vida, no es suficiente que te hayan pasado muchas cosas, que te hayas caído y levantado varias veces, sino que necesitas ese cierre cognitivo que aprender. es toma lección de lo que te pasó, bueno o malo, éxito o fracaso, toma lección. Entonces la decisión tiene ese componente tan poderoso allí en este esquema aristotélico. Luego de la decisión, entonces las decisiones generalmente lo llevan a uno a acciones, ¿cierto? Las acciones. Hay que cuidar las acciones. ¿Por qué hay que cuidar las acciones? Porque hay un tema de economía conductual en los seres humanos. No nos digamos mentira. Ahora. Uno, tú y yo vamos por la vida, a veces, eso hay que decirlo con mucho, es decir, a veces ruborizándose, pero poniendo etiquetas, ¿no? Porque digamos que nuestro cerebro funciona así, ¿no? Con economías, como yo le pongo una etiqueta a esta persona, le pongo etiqueta a un centro comercial, como yo a este centro comercial voy cuando quiero comer sushi, punto. ¡Pum! Y esa es la etiqueta que le pone el cerebro. Luego te enteras que en ese centro comercial venden además tenis y no sé qué. No, pero yo ahí voy a comer sushi. Pues resulta que sí funciona también cuando hay una especie de economía de la conducta de las acciones. Me explico. Los seres humanos solemos convertir casi que en piloto automático, convertir en hábito o convertir en repetitivas las acciones que nos resultan, dice Aristóteles, que nos resultan agradables. Las que no son tan agradables, las desagradables, intentamos como desecharlas. Pero bueno, ahí juega un poco el tema de la racionalidad, ¿no? De por qué mi perrita que se llama Alegría no le gusta tomarse el medicamento, pero cuando uno de ser humano le dicen, oye, es que te tienes que someter a este procedimiento, tomarte el medicamento, uno lo dice porque uno dice, sí, claro, lo hace. Porque uno dice, aunque me cause malestar y dolor, etcétera, que es desagradable, yo sé que a mediano y a largo plazo me va a traer Beneficio. consecuencias favorables, beneficios. Lo que un animalito, que los queremos mucho y tienen cierta inteligencia, no logra hacer eso. Esa es la importancia de la racionalidad y la distinción entre inteligencia, simple inteligencia, y la racionalidad propia de los seres humanos. Ahí se juega en ese tema de ese esquema. Entonces están las decisiones, las acciones, que hay que sopesarlas muy bien, tenerlas en cuenta porque tienden a convertirse en repetitivas. Cuando esas acciones se convierten en repetitivas, pues tarán, tenemos hábitos. Los hábitos son estas conductas o estas acciones repetitivas que se derivan de decisiones, por eso hay que pensar muy bien lo que uno decide. ¿Por qué es importante? Entonces, cierra el esquema de la siguiente manera. Uno se puede preguntar, ¿cómo forjar el carácter? La manera de forjar el carácter es sabiendo tomar decisiones. Si uno sabe tomar decisiones, porque el carácter no es el mal genio, ¿no? Hay gente que dice, es que este tiene un carácter.
¿no? Porque a todo el mundo trata mal, a todo el mundo regaña y no sé qué. Pues yo siempre les digo, tú lo que eres es un bobo grosero, pero no es que tengas carácter, son cosas diferentes. Claro. Pues Temperamento y carácter, sí, exacto, ¿no? O incluso mal genio o mal temperamento y tal. Pero el carácter es algo que se va forjando, ¿no? El carácter, moldeando. la definición de carácter es, a final de cuentas, cómo yo soy y cómo yo aparezco, ¿no? Tiene ese sentido del ser y del aparecer, ¿no? Del ser y del accidente, lo que el otro ve. Entonces, del ser y del aparecer conmigo y ante los otros. Entonces, el carácter tiende a jugar un rol importante allí en la forma como yo me veo a mí mismo, en lo que yo voy logrando de mí mismo, me voy esculpiendo, pero fíjense que lo que les decía en este esquema aristotélico, del peso, del poder que tienen las decisiones en todo este esquema. Y el quinto esquema, para ir terminando, para no arrullarlos más, ¡Ay, no! ¡Qué pesar que esto se nos acabe! el quinto esquema es el esquema teleológico. Teleológico, en griego telos o telos significa como la finalidad, la consecuencia, el objetivo que se persigue, ¿sí? Entonces lo que tenemos en este quinto esquema es este objetivo, este fin. Esto está muy conectado también con Aristóteles y De también con acuerdo. Santo Tomás de Aquino y toda una tradición importante a nivel filosófico, psicológico también, y es el florecimiento humano. Digamos que lo que las personas perseguimos, que muchas veces se ha denominado felicidad, otras veces se ha llamado autorrealización, a mí particularmente me gusta más esta tradición que a esto le llama florecimiento humano. Además, porque me gusta un poco este tono entre analogía y metáfora del florecimiento, porque te motiva a pensar que como persona te tienes que cultivar, ¿sabes? ¿Quieres florecer? Cultívate, perfecciónate, mejórate. Entonces uno puede agregar cosas de los esquemas anteriores. Cultívate, florecer es tener un buen carácter. Luego tienes que escoger muy bien lo que quieres conseguir, lo que vas a hacer, es decir, el proceso para conseguir eso que quieres. Y tienes que pensar muy bien en quién te quieres convertir. Pero uno puede pensarlo también desde el principio y decir, pero es que eso que busco es por lo que soy como persona. Tengo una esencia, tengo unos talentos, unas disposiciones, y eso tengo que cuidarlo y cultivarlo como una plantita para que florezca. Pero también me gusta el tema del florecimiento humano, porque yo creo que los seres humanos estamos llamados a dar fruto. Me gusta pensar mucho el florecimiento como esas plantas, esos árboles, que le sale una florecita y luego aparece un fruto jugoso, un fruto que da vida. Entonces yo creo que las personas venimos al mundo a eso, ¿no? A proyectar, a desarrollar esa misión. Eso estamos Sí. llamados, vocación, vocar, estamos llamados a realizarnos en esta misión de compartirnos, ¿no? De incluso morir para el otro, en ese sentido de darnos y desgastarnos para el otro, de servir, lo que denominamos servir o solidaridad o caridad. Entonces yo creo que allí hay un tema de florecimiento humano, pero no florecer por simple vanidad, porque puede ser que uno venga al mundo y No, está florecer súper claro. por por vanidad, ¿sabes? Florece para que seas flor de fruto, que eso me gusta. Y luego, ¿cómo uno se cultiva? Porque puede parecer una pregunta. La forma más, la respuesta, digamos, más sencilla, que tiene una profundidad, pero más sencilla es que una de las maneras interesantes de que las personas nos cultivemos para florecer y dar fruto es a través de las virtudes. La prudencia, las cardinales, ¿no? La prudencia. Yo siempre le digo a esto a los jóvenes, yo suelo dar conferencias a juntas directivas o hacia empresarios, y yo siempre les digo, ustedes quieren saber cuál es el secreto más poderoso del marketing personal. Y claro que sí. Yo quiero venderme, proyectarme como alguien, wow, imponente, poderoso, inteligente y tal. Y digo, las virtudes. Las virtudes son el secreto más poderoso del marketing personal. La prudencia, saber tomar decisiones en el momento adecuado, con las personas adecuadas, para obtener las consecuencias adecuadas. Esa sabiduría práctica de la que hablábamos ahorita. La templanza, que alguien te vea y diga,
mira, este tiene una serenidad frente a la vida. Se ve que está en la playa viendo cómo viene y van las olas, pero no está metido allá en la ola pensando que una ola pequeña es un tsunami que se lo está tragando a él y a su empresa. Entonces, esa serenidad que se gana con la templanza, con el autocontrol, con la autarquía, el control de sí. La fortaleza frente a los embates de la vida, ¿no? Mantener carácter férreo de hierro, porque la vida a veces no es como uno quisiera y como uno espera. Entonces hay que también forjar el carácter. Esa forja del carácter se da también con templanza, para uno no ser una veleta o una hoja al viento frente a las circunstancias de la vida. Y por Y la último, la justicia, justicia, ¿no? Que te pone en el rol de la los empatía demás. también y la simpatía y de los demás y de aportar y de buscar el bien común que llamamos, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un asunto importante con respecto a ese marketing. Y voy a dar un bonus track, ¿no importa? Un No, minuto nada más, un al minuto. contrario, yo ya iba por la ñapa. Bueno, la ñapa, eso me encanta, la ñapa. Yo cuando estaba pelado que siempre siempre que compraba por ahí alguna cosa, señora, señora, la La ñapa. ñapa. Bueno, yo me acostumbré a la ñapa también. De la ñapa es, hay un esquema que se llama el esquema PEACE, o sea, de paz en inglés, ¿no? Y tiene sentido, porque este esquema lo que nos pone a pensar es, venga, ¿quieres forjar el carácter? Esto de marketing personal, ¿no? De muéstrate, wow, y véndete, hoy que estamos en todo este rollo del marketing, pues también existe el marketing personal. Bueno, este esquema yo creo que nos ayuda mucho a lograr lo último que dice el esquema, que es la E de equilibrio. Entonces vamos a poner peace, P-E-A-C-E, de paz en inglés, y lo explicamos rápidamente. Entonces la P de problema. Entonces dice, esto lo propone un señor que se llama Lou Marinoff. Lou Marinoff. Y hace mucha filosofía práctica y tal. Entonces este señor, primero dice, hay que identificar, ubicar y nombrar el problema. Porque los seres humanos solemos vivir en mundos fantasmagóricos. Es decir, nos están carcomiendo cosas y dañando las cosas. Y hasta que usted no le pone nombre, eso no existe. Y eso está allí martillándolo y dañándole el carácter y haciéndolo tomar malas decisiones. Y usted se cae y se levanta y no toma lecciones. Hasta que uno dice, venga, esto tiene un nombre. Entonces, nombrar, identificar el problema es